La inmensa, fría y opresivamente lujosa sala de estar de la mansión Arango Nova se había convertido en un silencioso y letal campo de batalla, donde el silencio era más afilado y amenazador que cualquier grito de guerra o insulto proferido a viva voz en medio de un conflicto. Miguel Ángel, sentado en su habitual sillón de cuero oscuro con la postura rígida y la mirada oculta tras sus inseparables lentes de sol negros, continuaba interpretando magistral y perfectamente su papel de hombre invidente sumergido en las tinieblas. Sin embargo, detrás de esos cristales tintados, sus ojos recién sanados, agudos y penetrantes como los de un halcón al acecho, devoraban, escudriñaban y analizaban con una frialdad y una precisión verdaderamente milimétrica cada detalle, cada expresión facial, cada movimiento corporal y cada mirada furtiva que se cruzaba en el ambiente viciado de la habitación. Observaba con una mezcla de asco y fascinación clínica la forma en que Teresa, su siempre altiva y calculadora hermana, manipulaba el anillo de casada en su dedo con un nerviosismo inusual y mal disimulado, mientras sus ojos destilaban una paranoia tóxica y un miedo profundo a perder el control absoluto de la empresa y de su propio matrimonio. Notaba también la postura rígida, defensiva y casi amenazadora de Eugenio, quien bebía su whisky con una desesperación evidente, intentando ahogar en alcohol la inmensa furia y la humillación que sentía al ver cómo su poder se desmoronaba lentamente frente a sus narices a causa del escándalo mediático y la rebelión de los accionistas. La nueva e inmensurable ventaja táctica, estratégica y psicológica de poder ver sin ser visto le otorgaba a Miguel Ángel un poder casi divino y verdaderamente aterrador en ese nido de víboras venenosas y traicioneras. Era como poseer el don de la invisibilidad en medio de un campo minado, permitiéndole anticipar, esquivar y neutralizar los ataques enemigos antes de que estos siquiera fueran lanzados. Veía claramente las miradas cargadas de desprecio, odio y ambición que sus hermanos se dirigían a sus espaldas, descubriendo de primera mano y con un dolor agudo en el pecho la profunda e incurable podredumbre moral, la total falta de lealtad y la asquerosa codicia que corroía y destruía los cimientos mismos de su propia familia. Cada sonrisa falsa, cada palabra amable y cada gesto de supuesta preocupación fraternal que le dirigían se revelaban ahora ante sus ojos sanados como máscaras grotescas y burdas que ocultaban intenciones oscuras, maquinaciones letales y deseos de aniquilación mutua. Comprendió con una lucidez escalofriante, amarga y verdaderamente devastadora que durante todos los años de su ceguera física había estado rodeado de monstruos desalmados, sociópatas funcionales y depredadores insaciables que solo esperaban el momento oportuno para devorarlo vivo y arrebatarle su herencia, su dignidad y su vida misma. El descubrimiento de esta cruda, dolorosa e innegable verdad no lo sumió en la depresión o la tristeza paralizante, sino que por el contrario encendió en lo más profundo de su ser un fuego frío, calculador, inquebrantable y verdaderamente implacable de sed de justicia y venganza absoluta. Decidió mantener su farsa, su máscara de vulnerabilidad y su actuación de hombre ciego durante el tiempo que fuera estrictamente necesario para desenmascarar, acorralar y destruir por completo a todos y cada uno de los responsables de su sufrimiento y del declive moral de la dinastía Arango Nova. Con una paciencia verdaderamente perturbadora, sádica y casi infinita, comenzó a tejer en silencio su propia y letal telaraña mental, recolectando pacientemente información crucial, uniendo cabos sueltos, armando el rompecabezas de las traiciones y preparando el terreno para el golpe final y devastador, que haría temblar los cimientos de la alta sociedad y que reduciría a cenizas el falso y podrido imperio de sus hermanos. Se convirtió en el verdugo invisible, en la sombra amenazante y en el arquitecto silencioso de la ruina inminente, ineludible y verdaderamente apocalíptica de todos aquellos que habían osado traicionarlo, engañarlo y lastimarlo, jurando por memoria de su padre que no descansaría hasta verla justicia divina y humana cumplida a cabalidad. La doble vida que Miguel Ángel se vio obligado a llevar se convirtió en una tortura psicológica verdaderamente extenuante, esquizofrénica y profundamente alienante, exigiéndole un nivel de concentración, autocontrol y frialdad emocional casi sobrehumano e imposible de sostener a largo plazo. Durante el día, ante la presencia asfixiante de sus hermanos, los empleados de la empresa y la alta sociedad debía mantener la farsa, caminar con vacilación, usar su bastón con torpeza fingida y mostrar una vulnerabilidad que en realidad ya no existía, reprimiendo sus verdaderas emociones, sofocando sus instintos de defensa y tragándose el asco que le producía la hipocresía que lo rodeaba constantemente.
pero por las noches en la más absoluta, estricta y solitaria privacidad de su habitación, libre de las miradas inquisidoras y de la presión social, se quitaba los lentes oscuros, la máscara de debilidad y la carga de la mentira, permitiéndose finalmente ver el mundo con claridad. Observar las estrellas en el cielo nocturno, revisar documentos confidenciales a escondidas y planificar con precisión quirúrgica, letal e inquebrantable cada uno de sus próximos movimientos en este juego de ajedrez mortal y silencioso que amenazaba con destruirlo todo. La soledad que acompañaba su secreto era inmensa, abrumadora, insondable y verdaderamente dolorosa, un peso muerto sobre sus hombros cansados. A pesar de haber recuperado el anhelado, milagroso y preciado don de la vista, se sentía más aislado, incomprendido, alienado y separado del resto del mundo que nunca antes en su triste y tormentosa vida. No podía compartir su inmensa alegría, su alivio profundo, ni su descubrimiento con absolutamente nadie, ni siquiera con Luz, la mujer que amaba con locura, por miedo a ponerla en peligro, a arruinar su plan maestro y a exponerla a la ira destructiva e incontrolable de sus hermanos. Debía cargar con el peso inmenso de la verdad en absoluto y doloroso silencio, observando impotente desde las sombras cómo las mentiras, los engaños, las traiciones y las manipulaciones destruían lentamente las vidas de las personas que más le importaban, sabiendo que poseía el poder de detenerlo todo, pero que si actuaba prematuramente, impulsivamente o sin la debida estrategia, perdería su única y valiosa ventaja táctica y condenaría a todos al desastre absoluto. Esta represión constante, esta negación forzada y esta soledad autoimpuesta amenazaban con envenenar su alma, endurecer su corazón y convertirlo en el mismo monstruo frío, calculador, despiadado y carente de humanidad que tanto despreciaba y que juró destruir. La tensión insoportable, constante, asfixiante y verdaderamente letal de vivir en un estado de alerta máxima perpetua, vigilando cada palabra, cada paso, cada gesto y cada movimiento para no delatar su secreto, comenzó a pasarle una factura física, emocional y psicológica extremadamente alta y verdaderamente aterradora. El agotamiento mental, el estrés postraumático, la paranoia justificada y la ansiedad constante lo consumían lentamente desde adentro, minando sus energías, afectando su capacidad de sueño y alterando su juicio de forma alarmante. Se descubría a sí mismo analizando obsesivamente las sombras, dudando de la lealtad de todos, viendo complots donde tal vez no lo sabía y sospechando incluso de las personas más inocentes y puras que lo rodeaban en la mansión. La delgada, inestable, frágil y peligrosa línea que separaba la cordura de la locura, el control del caos y la justicia de la venganza, ciega y destructiva, se volvía cada día más borrosa, difusa e imperceptible, amenazando con arrastrarlo, empujarlo y precipitarlo hacia un abismo oscuro, insondable y sin retorno, del cual jamás podría salir intacto o cuerdo. A pesar del inmenso, incalculable y verdaderamente devastador desgaste psicológico y emocional que esta farsa le exigía, Miguel Ángel se mantuvo firme, inquebrantable, inamovible y verdaderamente implacable en su oscuro y solitario propósito de venganza y justicia familiar. Sabía con una certeza clínica, fría, absoluta y verdaderamente dolorosa, que esta era la única forma posible, viable y efectiva de desenmascarar, exponer, destruir y aniquilar de manera definitiva, final e irrevocable la inmensa, asquerosa, profunda y enraizada podredumbre moral que había infectado y destruido a su familia, y de proteger, salvar, amparar y asegurar el futuro de Luz y de los suyos. Convertido en un espectro justiciero, en una sombra amenazante, letal e invisible, y en el juez silencioso, implacable e insobornable de sus hermanos, aguardó con una paciencia perturbadora, sádica y casi infinita el momento preciso, oportuno, perfecto y verdaderamente apocalíptico para dejar caer sin piedad la máscara de la ceguera y desatar, revelar, soltar y descargar toda su furia acumulada, inmensurable y destructiva, sobre aquellos que creyeron ingenuamente, estúpidamente y en su inmensa soberbia que podían engañarlo, lastimarlo y destruirlo impunemente sin sufrir las horribles, mortales y verdaderamente devastadoras consecuencias de sus propios y asquerosos actos.